Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniel Pacheco, editor de La Silla Vacía. Estoy con Ginette Prieto, que es la coordinadora de la unidad investigativa. Este es el video podcast que hacemos cuando tenemos investigaciones o exclusivas importantes. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que les avise cuando sacamos nuevos videos. Ginette, estuvo chévere la chiva del domingo. Gracias, Daniel. Entonces, usted publicó el manifiesto de vuelo de marzo 8 del 2022 que prueba que el entonces candidato Gustavo Petro sí montó en el avión de Pedro Contecha, un contratista estatal. Así es, Pacheco. Parte de la revelación es justamente ese manifiesto que lo que prueba es que hubo un vuelo el 8 de marzo en el que no solo estuvo el presidente Petro, sino varios miembros de su comitiva que iban con destino a un evento de la precampaña presidencial el 8 de marzo. En ese evento, que fue en Neiva, asistieron además del presidente varios embajadores actuales como Armando Benedetti y Roy Barreras, el director de la SAE Daniel Rojas, el supernotariado Roosevelt Rodríguez y el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, Que eran unos importantes personajes dentro de la campaña. Nosotros veníamos oyendo del avión de Pedro Contecha en la campaña y finalmente conseguimos como una prueba que mostrara que en efecto se había utilizado. Sí, ese es parte de lo clave. Ese era un ruido que venía desde hace mucho tiempo. Varias personas nos habían dicho, ese avión se usó para transportar varias veces al presidente, pero no está registrado en las cuentas de la campaña. Lo que, este documento lo que prueba es que al menos una vez el presidente sí lo usó. Y pues eso es importante porque además de que no está registrado en las cuentas de la consulta presidencial, en este caso, que es la fecha que coincide con ese viaje, pues el contratista Pedro Contecha recibió posteriormente un contrato millonario en el Invías de Petro. Entonces creo que eso muestra su relevancia. Y ya vamos para allá, hablemos un poquito más de la prueba que usted tiene, que es este manifiesto que tiene los nombres de los pasajeros, una fecha, el número de la matrícula del avión, las cédulas de esas personas. El artículo hace un esfuerzo importante por mostrar que además del manifiesto, todos los otros datos cuadran con la información que está ahí. Sí, eso fue parte como de la actividad como investigativa de La Silla, si se quiere decir de esa manera. Lo que queríamos era confirmar la veracidad de ese documento y pues no solo lo cruzamos con cédulas, nombres, sino también incluso con una herramienta de rastreo de vuelos que se llama FlightRadar 24 y esa herramienta nos mostró que el recorrido de vuelo era hacia Neiva y en efecto eso coincide con todas las publicaciones de varios miembros de la comitiva que pues mostraron videos y fotos de el presidente Petro, candidato en su momento, haciendo campaña. Vi después del artículo un trino de la ex secretaria, jefa de comunicaciones de Petro, María Paula Fonseca, que entiendo que está en tránsito ahora, que está saliendo de casa de Nariño, pero ella decía, esto era durante las consultas, antes de las elecciones al Congreso, es decir, no era en campaña. Ese es un argumento, pues, ¿cómo responde usted a ese argumento? Pues no es un argumento válido porque por el calendario legal, el calendario electoral establece que la campaña presidencial arranca el 29 de enero del 2022. La campaña presidencial tiene 3 etapas, una que es la de consulta presidencial, otra que es primera vuelta y otra que es segunda vuelta. Esas 3 etapas de la campaña son revisadas por el Consejo Nacional Electoral porque se revisan financiación, topes y todo lo relacionado con lo administrativo. Entonces, ese vuelo sí debía estar reportado en el libro contable de la consulta presidencial. Nosotros tenemos el libro contable de la consulta presidencial porque lo pedimos vía derecho de petición al Consejo Nacional Electoral y ahí no aparece. Sin embargo, incluso cuando no lo vimos ahí, dijimos, bueno, está bien, miremos primera y segunda vuelta por si aparece en algún lado, de pronto lo reportaron de otra manera y tampoco aparece. Es decir, en ninguno de los 3 libros contables que tiene el CNE por orden, por ley además, está reportado ese vuelo. Ginette, hay una cosa que esta nota amarra de unos cabitos sueltos que nosotros habíamos dejado en otras notas anteriores, y es cómo termina el presidente Petro montado en el avión de un contratista estatal, Pedro Contecha, que era bien conocido en ese mundo de los contratistas, en campaña presidencial, y ahí todo apunta a Roy Barreras.
Sí, de hecho quien nos dio la versión de que Contecha y Petro se conocieron fue el mismo Contecha, y Contecha nos dijo que fue a través de Roy Barreras. Básicamente la versión de Pedro Contecha, quien nos habló para una historia que hicimos en abril del año pasado, fue que se encontró con Petro y con Roy en un hangar de los aviones privados del Dorado, y que ahí Roy aprovechó y los presentó. Hace un año, cuando le preguntamos por esa versión a Roy Barreras, hoy embajador en el Reino Unido, nos dijo que él no tenía ni la menor idea de si Petro y Contecha se conocían, pero esta vez cuando le hicimos hincapié en la versión de Contecha, respondió algo así como que no lo tenía tan claro, que pudo haber pasado, que le parecía normal que el dueño del avión estuviera al lado de un avión, pues de su propio avión. Entonces pues pasó de decir que no tenía ni idea a que es probable que lo haya presentado, pero no se acuerda. Y entonces ahí podemos saltar a una nota que ya habíamos hecho sobre Pedro Contecha, y es que después de haberle prestado su avión al presidente en campaña, Pedro Contecha se gana a dedo un contrato multimillonario de 60.000 millones de pesos inicialmente, para arreglar la carretera que se había dañado luego del derrumbe de Rosas, Cauca, en el 2023. Y entonces el Invías, hay una declaración como de urgencia, manifiesta, tenemos que hacer algo, y miremos a ver a quién contratamos, y justo le cayó ese contrato al señor Pedro Contecha. Sí, ese fue el primer contrato grande que entregó el Invías en la era Petro. En ese momento quien estaba al frente del Invías era Juan Alfonso Latorre. Aquí viene un dato que es clave para entender todo este entramado, y es que Juan Alfonso Latorre y Pedro Contecha son amigos personales. De hecho, cuando Juan Alfonso Latorre celebra su nombramiento en un evento en el Meta, nombra a Contecha y le dice que es su gran amigo. Y entonces, para volver a la vía, entonces cuando ocurre este derrumbe en Cauca, el Invías dice, bueno, va a ser una contratación urgente, y entonces da el contrato por 60.000 millones. Ese contrato tuvo muchos ruidos. La Silla Vacía lo investigó en detalle y encontró que había actas de obra que no coincidían con lo que realmente se estaba cobrando. Ahí se la pasaron un poco de días contando tierra ustedes, ¿no? Era Sí, como cuánta tierra están sí. cobrando y cuánta tierra pueden mover con los camiones que tienen el terreno, y se mostraba que estaban cobrando más tierra de la que tenían capacidad para mover. Exactamente, esa era la revelación, y lo hicimos con ayuda de un simulador de ingeniería que nos mostraba todas las variables que puedan influir en eso. Y además, ese contrato, cuando se entregó en su momento, hubo una funcionaria que advirtió que la obra costaba la mitad de lo que en realidad se iba a contratar. Entonces, bueno, ese contrato llega a manos de Contecha, y se argumenta en esta urgencia de abrir rápido la vía, pero pues lo que pasó en realidad es que la obra fue entregada hasta hace un mes, o sea, más de un año después, tras 5 prórrogas y una adición de 28.000 millones de pesos. Es decir, el contrato no solo valió 60.000, no solo costó 60.000, sino 88.000 millones de pesos. Y en ese momento también terminamos hablando del avión de Pedro Contecha, haciendo esa investigación. Pedro Contecha es un tipo súper cándido. Sí. Y entonces, hablando con Contecha para esa historia, fue que entiendo yo que Contecha mencionó de nuevo su avión. En ese entonces era ministro Guillermo Reyes, el ministro de Transporte. Sí, en realidad, como arrancamos hablando ahorita, parte del rumor que teníamos hace mucho tiempo era que el avión de Contecha era usado en la campaña de Petro. Cuando le hicimos esa pregunta, lo que Contecha respondió fue que no se acordaba, que creía que no, que en realidad estaba casi seguro de que no, pero que sí tenía que decir que el ministro de Transporte le usaba muy seguido el avión, y que pues le estaba gastando mucha plata en gasolina porque se lo estaba llevando para todos lados. Y entonces pues jalamos esa pita y encontramos que al menos 9 veces el entonces ministro de Transporte, Guillermo Reyes, se montó en ese avión para hacer sus actividades de ministro. Eso pues era todo un problemón, porque el ministro de Transporte hace parte de la Junta del Invías, y entonces hay una inhabilidad relacionada con recibir cualquier tipo de favor de una persona que contrate con el Invías. Arrancó esa investigación en la Procuraduría por esa razón, y pues Petro, el ministro sale un par de meses, pero luego Petro lo nombra como embajador en Suecia. Contecha presta el avión para la campaña, después a Contecha lo contratan para hacer la Vía Rosas, después Contecha también sigue prestando el avión para el ministro termina por fuera, creo que en medio de ese cambio de gabinete, ahora es embajador, se me olvida. En Suecia. En Suecia.
ahora es embajador, y ahora sabemos que Petro se había montado en el avión de ese contratista. ¿Qué responde la persona que tiene que responder? Aquí todo el mundo estaba diciendo, como todos los que usted les preguntó sobre si habían montado en el avión, era como si yo me metí en un avión, pero pues no sabía de quién era. El que se tiene que encargar de todo eso es el gerente de la campaña. El gerente de la campaña es Ricardo Roa, que es hoy presidente de Ecopetrol. Bueno, sí. Roa no quiso responder ninguna de las preguntas que le enviamos y las demás personas que se montaron el avión respondieron que no sabían que era de Contecha, que en realidad ellos simplemente se montaron en un avión porque tenían que ir con el presidente Petro, en ese momento candidato. También pedimos una versión oficial de presidencia y la versión oficial de presidencia fue hablen con los directivos y nuevamente entonces Roa no nos respondió, o sea, no tenemos respuesta oficial. Roa nunca nos ha respondido nada y creo que hemos sacado una cantidad de cosas sobre la campaña presidencial y le mandamos un derecho de petición que es como una instancia, digamos, legal donde los periodistas exigen una respuesta de alguien que tiene como una participación en el debate público. En ese caso no lo respondió y ahí estamos en un litigio que es interesante contarle a la gente. Ok, bueno, como justamente esta no es la primera investigación que hacemos en torno a la plata que circuló en la campaña presidencial, entonces llevamos más de un año publicando, siempre habíamos pedido la versión de Roa siempre nos ignoró, entonces optamos por el camino del derecho de petición, como no lo negó, entonces decidimos buscar, pues tutelar nuestro derecho a acceder a la información con acompañamiento de la FLIP. La tutela fue negada en 2 instancias, pero fue seleccionada por la Corte Constitucional para revisarla, porque lo que nosotros estamos diciendo es que los gerentes de campañas tienen que responder porque es información de interés público. Como no existe jurisprudencia al respecto, la Corte lo selecciona por ser un tema novedoso y en esos momentos estamos esperando pues que la Corte decida sobre si una persona que sea un gerente de campaña tiene la obligación de responder a cualquier consulta periodística por tener información que compete públicamente a todos. Súper, creo que tendremos más cosas como por este camino. Vamos a ver qué está pasando en Ecopetrol con Ricardo Roa, que tenía una pata también en Invías, ¿o no? Sí, Ricardo Roa fue el que recomendó a Juan Alfonso Latorre, el amigo de Contecha, para que se convirtiera en director del Invías. Y la pareja de Roa terminó trabajando también en el Invías. Sí, es cierto. La pareja de Roa tuvo un contrato con el Invías al tiempo que tenía un contrato con una universidad de Medellín. Nosotros contamos que eso estaba pasando, eso era ilegal porque en los 2 lados estaba nombrado. Y bueno, la Procuraduría está investigando eso. Creo que no es la última vez que escucharemos de Pedro Contecha. Esperemos que la próxima sea con una respuesta de Ricardo Roa. Muchas gracias, Ginette. Muchas gracias, Daniel. A ustedes muchas gracias. Nos vemos la próxima.